Una vez más, las caravanas migrantes vuelven al ojo público. La delicada situación en la frontera sur de México obliga a las personas a buscar alternativas y salir en grandes grupos para buscar protegerse y así adquirir mayor notoriedad para las autoridades. Pero al mismo tiempo, los migrantes son víctimas por dos vías. Por un lado, de quienes por intereses económicos y políticos los incentivan a organizarse en estas caravanas y los llevan a exponer su vida sin importarles los peligros y riesgos que conlleva atravesar el país. Y por otro, los migrantes son objeto de cálculos electorales y de posturas racistas e intransigentes entre la clase política estadounidense que utiliza el odio y la xenofobia como estandarte. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. El pasado lunes partió de Tapachula, Chiapas, una caravana migrante conformada por al menos 5,000 personas, en su mayoría de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba. Y se espera que conforme avance en el territorio mexicano, vaya sumando más y más migrantes. Vamos a ver. Entre velas, flores de cempasúchil y labios zurcidos, un grupo de migrantes demanda que las autoridades les otorgue permiso para transitar por el país en Huixtla, Chiapas. Forman parte de la caravana de cerca de 6,000 extranjeros que viajan en masa hacia la frontera norte de México y que hizo una pausa en su recorrido en espera de una respuesta de las autoridades. Y ya no tenemos dinero para estar comiendo, mucho esfuerzo, y entonces lo tenemos que lograr así caminando. En semanas pasadas, miles de migrantes que aguardaban a las afueras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula irrumpieron en las instalaciones del organismo tras la desesperación y la impotencia de ver su camino detenido. Aunque no se reportaron heridos graves de la confrontación, el encontronazo es solo un síntoma de la saturación debido al alto número de solicitudes de trámites migratorios y la gran oleada de migrantes que entran por la frontera sur de México. La Comar ha registrado un número de solicitudes récord este año en todo el país. Hasta septiembre de 2022 habían recibido 86,376 migrantes, mientras que este año el número asciende a 112,960. Más del 50% de estas solicitudes se han atendido en la oficina de la institución en Tapachula. En el contingente viajan niñas, niños y mujeres y un gran número de familias que buscan llegar a Estados Unidos y desean regularizar su tránsito por México. Se trata de la caravana migrante más grande desde junio de 2022, la cual fue disuelta al entregar al contingente documentos migratorios en México. Apenas en abril pasado, otra caravana amenazó con avanzar hacia el norte, pero este contingente también fue disuadido de arriesgar su vida en el viaje. TV Migrante informa. En este sentido, es preciso señalar que hay personas y organizaciones que actúan de manera irresponsable, por decirlo menos, pues exponen a los migrantes a todos los peligros que supone el cruce hacia el norte, desde las barreras flotantes instaladas en el río Bravo, pasando por grupos criminales como por abusos policiales por parte de las autoridades estadounidenses. Uno de los rostros más visibles que promueve este flujo es el de Irineo Mújica, líder de la organización Pueblos Sin Fronteras. Oriundo de Michoacán, pero ciudadano con doble nacionalidad de Estados Unidos y México, se inicia Irineo en el activismo en 2008, en el albergue Hogar de la Misericordia de Arriaga, en Chiapas, donde documentaba el flujo migratorio. En esta última caravana también ha estado involucrado Irineo. Vamos a ver lo que dijo. Por conciencia y humanidad, ya es muy difícil. 7,000, 8,000 personas, es obvio que la gente está sufriendo y que la gente está siendo contenida, pero aquí vimos que la gente que se está viniendo esta vez, no hemos caminado más que 50 kilómetros, pero ya venían lastimados porque no comen, porque viven en las calles, porque los niños ya estaban enfermos. El lunes 30 de octubre se dio a conocer que migrantes que se encuentran en la zona sur del país, en Tapachula, Chiapas, están dispuestos a ayudar a la reconstrucción de Acapulco
y sus alrededores. Esto tras el paso del huracán Otis. Migrantes de diversos países como Venezuela, Colombia, Nicaragua, entre otros, ofrecieron al gobierno de México ser contemplados para realizar trabajos de mano de obra en el puerto de Acapulco, en Guerrero, que ha sido devastado por el fenómeno meteorológico de categoría 5. Esto, a cambio de ello, pidieron para que se les otorgue una visa humanitaria. Por otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas en México y la organización Agenda Migrante, crearon un grupo justamente que busca brindar empleo a migrantes que se encuentran en territorio mexicano. A través del modelo migrante seguro, ordenado, humano y productivo, se busca integrar, capacitar, vincular y emplear a miles de migrantes que atraviesan el país en búsqueda de mejores condiciones, y con ello también se estará brindando una alternativa de solución con respecto a la problemática migratoria actual. Y el gobierno de Estados Unidos ha decidido que durante el próximo año, del 1 de octubre de 2023 al mismo día del 2024, recibirá entre 35,000 a 50,000 migrantes provenientes de América Latina y el Caribe por razones humanitarias. Esto como parte de la iniciativa de movilidad segura que entró en vigor en junio pasado. Así lo informó Martha Youth, subsecretaria del Estado adjunto para la población, refugiados y migración. En conferencia de prensa, Youth señaló que hasta el 17 de octubre aproximadamente 61,000 personas han presentado solicitudes para este programa, de las cuales se han remitido a 4,800 para un posible asentamiento como refugiados en los Estados Unidos. Asimismo, recomendó migrar por las vías regulares en vez de pagar a contrabandistas que ponen en peligro la vida de los migrantes, y así mejor optar por una vía de ingreso seguro y legal. Cabe señalar que los centros para procesar solicitudes de acceso al programa se encuentran en Colombia, Costa Rica, Guatemala y Ecuador. Los alcaldes de Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles y Nueva York han solicitado una audiencia con el presidente Joe Biden, esto con el objetivo de obtener asistencia federal para abordar el flujo de migrantes que, según afirman, llega a sus ciudades sin una adecuada coordinación, respaldo o recursos por parte del gobierno federal. El alcalde de Denver, Mike Johnston, considera que ayudar a conseguir trabajos a los migrantes sería el camino correcto, pero también hay expresiones con fuertes dosis de exageración, como las del alcalde de Nueva York, Eric Adams. Vamos a ver lo que dijo. This issue will destroy New York City. Destroy New York City. Hay que señalar que buena parte también de la responsabilidad de esta crisis cae en los hombros de estados ultraconservadores como Texas, que ha decidido desde hace varios meses enviar en autobuses a los migrantes a estas ciudades conocidas como santuario. Y la ciudad de Nueva York ha abierto un nuevo refugio para migrantes, el Campo Floyd Bennett en Brooklyn, para hacer frente al flujo de solicitantes de asilo que está listo para albergar hasta 2,000 inmigrantes a la vez. Esto después de verse rebasada para atender a los migrantes. Lo que antes era una antigua base aérea naval ha sido reutilizado para un nuevo albergue que pronto contará con 500 familias de migrantes con niños. This new site at Floyd Bennett Field is exclusively for families with children. Families will start out at the arrival center, where they're going to be screened for communicable diseases, offer vaccines, and start the conversation with us about what their goals are and how we can help them to achieve their goals. Y nos vamos a Medio Oriente. La guerra entre Hamas e Israel ha atravesado las fronteras del Líbano, donde alrededor de 29,000 personas han sido desplazadas ante el incremento de la violencia causada por el conflicto armado. Esto según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Al cumplirse el plazo para la expulsión de más de 1,7 millones de inmigrantes irregulares, miles de afganos han tenido que salir de Pakistán tras revelarse que la mayoría de los atentados suicidas de este año han sido por parte de ciudadanos de Afganistán. La deportación surge luego que expirara el plazo fijado por Pakistán para regresar a su país. Fue el pasado 3 de octubre cuando el ministro pakistaní Sarfraz Bugti señalara que 14 de los 24 atentados suicidas en el país fueran realizados por afganos. Esto, desde luego, en un tono cimentado en el odio y la estigmatización hacia los extranjeros. La llegada al poder de los talibanes en 2021 provocó el éxodo de cerca de 600,000 afganos
hacia Pakistán, provocando una situación vulnerable para cientos de personas que al día de hoy viven la peor parte después de la llegada del régimen talibán. La celebración del Día de Muertos es una tradición profundamente arraigada en la cultura mexicana, pero su importancia va más allá de las fronteras de México. El Día de Muertos es una ocasión especial para honrar y recordar a los seres queridos que han fallecido. A través de rituales coloridos, ofrendas y visitas a los cementerios, se crea un espacio para la conexión con el pasado y la reflexión sobre la vida y la muerte. Esta tradición no solo es un recordatorio de la inevitable caducidad de la vida, sino también una celebración de la continuidad de la memoria y el legado de aquellos que ya no están físicamente presentes. Como parte de rememorar a quienes han dejado de estar con nosotros, consulados y embajadas de todo el mundo han realizado ofrendas y altares para recordar a los fallecidos. Estados Unidos, Canadá, Colombia, Ecuador y Guatemala son solo algunos de los países que realizaron su ofrenda, creando un punto de encuentro entre diversas comunidades. Y para hablar de la importancia de esta celebración más allá de las fronteras, me da mucho gusto enlazarme con la doctora Norma Iglesias Prieto, académica de la Universidad Estatal de San Diego. Bienvenida, doctora, a TV Migrante Informa. Un placer, gracias por la invitación. Doctora, me gustaría iniciar la conversación preguntándole por qué es importante la celebración del Día de Muertos más allá de México y por otro lado en específico en un país como los Estados Unidos con una comunidad migrante tan potente y tan activa. Especialmente importante celebrar la cultura porque ser mexicano en México no es algo que se te cuestione, pero ser mexicano en otro país es algo que te cuestionas porque te confrontas con otras formas sociales y otras formas de vida. Pero es especialmente importante pensar en la cultura mexicana de los mexicanos en el exterior, sobre todo en contextos en donde la mexicanidad no es bienvenida en Estados Unidos, ¿no? En momentos en donde hay narrativas antimigrantes, narrativas antimexicanas, pues ser mexicano y mostrar tu cultura se convierte casi en un acto de resistencia, ¿no? Lo que hemos notado aquí en la universidad es que ha habido momentos en donde las poblaciones mexicanas se han asimilado a la cultura norteamericana y el proyecto de asimilación como concepto de asimilación cultural es muy triste porque la asimilación supone que borras tu historia, borras tus raíces para incorporarte a la cultura norteamericana, que también es una cosa difícil de simplificar, ¿no? En ese proceso de borrarte hay una parte dolorosa de perder tu raíz, de cambiarte tu nombre en lugar de María a Mary, dejar de hablar. Hay padres que promovieron que sus hijos no hablaran español como un mecanismo para protegerlos, ¿no? Del racismo, de la discriminación. Entonces la asimilación cultural viene acompañada siempre de dolor, de pérdida, de desconocimiento de tu historia, de desconocimiento de tus raíces. Por lo tanto, cuando se da el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, en particular el movimiento chicano, una de las primeras cuestiones que se toma muy en serio es la afirmación cultural. No puede haber un pueblo seguro que luche por sus derechos si no es un pueblo que conoce su pasado, que recupera sus raíces y que se siente orgulloso, que tiene una alta autoestima cultural. En ese sentido, pues celebrar el Día de Muertos es parte de esta recuperación de tu pasado, de tus raíces, para hacerte un sujeto y una comunidad fuerte y orgullosa de tus raíces. Entonces, celebrarlo en México es una fiesta importante, pero celebrarlo en Estados Unidos tiene como 3 capas de importancia mayor, ¿no? Porque es afirmarte quiénes son, conocer de tu pasado y mostrarte orgulloso de tus tradiciones. En la Universidad Estatal de San Diego cumplimos 20 años de estar haciendo un altar de muertos. Y hacerlo no solamente en los términos clásicos, un altar donde celebramos a nuestros fallecidos, a la gente que añoramos, sino usamos el altar de muertos también como un instrumento pedagógico y también un instrumento político. Pedagógico en el sentido de que tiene la intención, primero, de enseñarle a nuestros estudiantes esta
tradición tan bonita, ¿no? Porque es preciosa en su contenido, pero también te ayuda a sobrellevar la pérdida, ayuda en muchas cosas, es curativa, tiene un valor impresionante la celebración del Día de Muertos, pero también pedagógica porque dedicamos cada año el altar a un tema para fomentar el pensamiento crítico. Entonces hemos dedicado, por ejemplo, un año lo dedicamos a los niños que murieron en los centros de detención durante la separación de familias en la administración de Trump. Hemos dedicado también a los líderes chicanos que han muerto, a la gente que ha muerto de desastres naturales, a las muertes de Estado, quiere decir aquellos que han muerto por brutalidad policíaca o por agentes de la Policía de Inmigración. Y así cada año pensamos cuál puede ser un tema importante que les ayude a nuestros estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico, al mismo tiempo de que aprendan de la tradición de Día de Muertos. Este año el altar estuvo a cargo, bueno, yo dirigiéndolo, pero de mis alumnos de una clase que se llama Estilos de Vida Chicano. Y lo que hicieron cada alumno es una investigación sobre un ancestro que ha fallecido y del cual aprendieron alguna tradición cultural de la cual se sienten orgullosos y de la cual no podrían pensar su vida en Estados Unidos sin esa tradición. Entonces algunos nos hablan de lo que aprendieron de sus abuelos o de sus padres en términos de recetas de cocina o el rol de mantener a la familia unida o no sé, cualquier elemento cultural que ellos hayan aprendido como una manera de recuperar sus raíces, su orgullo familiar, regional, comunitario. Y hacemos el altar todos juntos, también esa es otra de las razones por la que lo organizamos, porque el altar genera comunidad, sentido de comunidad, de corresponsabilidad, es un trabajo comunitario y nos vincula entre los alumnos, pero también muchas veces incluso participan los papás de nuestros alumnos. Doctora, usted mencionaba varias palabras clave: resistencia, dolor y memoria. Pero estos rituales también inauguran una oportunidad de duelo, ¿no? Totalmente, ayuda al duelo, y tenemos dos razones por las que el duelo no se resuelve en las comunidades mexicanas. Una es que muchos de nuestros migrantes son indocumentados y uno de los mayores pesares que vive esta comunidad es que no puede regresar a enterrar a sus muertos, no puede participar en los últimos momentos de la vida de alguien que quiso mucho. Entonces hay gente que en 20 años no ha regresado, que no puede regresar a enterrar a su abuela o a su mamá. Entonces el duelo no se puede cerrar, ¿no? Quedan como duelos, es algo muy doloroso, que también se vio incrementado durante el COVID, ¿no? Que lo vivimos, o sea, no había duelo porque dejabas a paciente en el hospital y ya no tenías no había velorio, no había entierro. Eso que sintió tanta gente durante la pandemia es lo que regularmente sienten nuestros migrantes en Estados Unidos, que no pueden regresar a cerrar el ciclo con un duelo. Entonces, bueno, por eso te digo que hacer un altar de muertos en Estados Unidos, en las comunidades mexicanas, tiene como triple valor de lo que significa en México por todas estas cosas que tienen que ver con el ser migrante y muchos de ellos el migrante indocumentado. Es totalmente de abajo para arriba, y para mí es cuando este tipo de cosas se organizan desde la sociedad civil, no hay quien las pare, porque ese es la fortaleza de esto. Son celebraciones muy orgánicas, muy sentidas, que hay un eslogan muy famoso en la cultura chicana que dice: la cultura cura. Y para nosotros es un articulador de todo. La cultura cura, culture heal, es esta idea de que hay que levantar la autoestima cultural, hay que sentirnos orgullosos de nuestras tradiciones y bueno, el Día de Muertos pues es tan vistoso, tan sanador, tan articulador de comunidades que sigue. Sin embargo, es importante decirlo. Bueno, por ejemplo, en Los Ángeles
este año celebran 50 años de estar celebrando el Día de los Muertos en un lugar muy especial para la comunidad mexicoamericana que se llama Self-Help Graphic and Art, que es un centro comunitario fundamentalmente de producción artística, que ellos fueron los primeros que hicieron esto, que después de James Bond, cuando hace el parade de las Catrinas y todo esto, bueno, eso ya lo hacían hace 50 años en Los Ángeles. O sea, en Los Ángeles también se innovaron muchas cosas del Día de Muertos que ahora retomamos en la Ciudad de México. Es interesante porque la cultura va y viene, ¿no? Claro. O sea, la cultura mexicana llegó a Los Ángeles, después Los Ángeles regresa ciertas tradiciones a México y es tan fluida como nuestra población, va y viene y se enriquece. Por ejemplo, fueron los chicanos en Los Ángeles quienes incorporaron elementos de tecnología en los altares, ¿no? Wow. Por primera vez pusieron los monitores en lugar de fotos, hicieron instalaciones. Se empezaron a hacer como ese tipo carnaval comunitario, se hacían talleres para todo el barrio, para hacer flores de cempasúchil, porque había muchas cosas que no se conseguían. Claro. Hace 50 años no se conseguían. Se hacían mucha gráfica, ¿no? Y claro, la gráfica popular la heredan y la aprenden de Guadalupe Posada, la retoman para el movimiento chicano, la gráfica desaparece en México y luego los chicanos la traen de regreso, lo mismo que el muralismo, ¿no? El muralismo se desarrolla en México con los grandes, lo retoman los chicanos en los 60, pues baja de nivel la producción de muralismo en México, pero los chicanos la traen de vuelta. Es decir, son culturas vivas, culturas que, bueno, como toda cultura es una cosa viva, pero van de ida y vuelta y tienen influencias mutuas, ¿no? Van circulando como nuestras poblaciones circulan. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora, aquí en TV Migrante Informa. Un placer. Cientos de parisinos se reunieron en la capital francesa con motivo de las celebraciones de la tradicional Noche de Día de Muertos en una mezcla de colores, danza y música y festejos que se adueñaron en las calles. Vamos a ver. El Día de Muertos se celebra en Francia y el Jardín de Aclimatación de París ha dedicado este año sus atracciones a la tradicional festividad del Día de Muertos. Otros eventos también son celebrados en la capital francesa, como por ejemplo en el bar Zócalo, en donde se organizó una fiesta con disfraces, pero también un desfile de catrinas. Es la edición número 21 del Festival del Día de Muertos. Llevamos haciéndolo desde hace 21 años. Es el festival más antiguo y más importante de Europa. Y cada año pues tenemos noches temáticas que desarrollamos en torno a la tradición mexicana, pero también a las distintas visiones sobre la muerte en México y cómo dialogar con el tema de la muerte en México y en el mundo. Ese tema de la muerte que puede ser escabroso, pero también es importante que la gente pues entienda un poco, ¿no? Cómo vivimos la muerte y sobre todo cómo la gente la puede vivir y festejar. Cientos de personas vinieron a degustar algunos platillos mexicanos, pero también a escuchar conciertos, como fue el grupo franco-mexicano Tequila Funrise. Para quienes no estaban disfrazados, un taller de maquillaje estaba a su disposición para poder pintarse y participar en la pasarela, algo que intriga a los franceses. Oui, j'adore. J'ai été 3 fois au Mexique et c'est quelque chose, c'est un pays qui me plaît, la culture qui me plaît. Je trouve ça beau de fêter ça comme ça. Ah bah ça n'a rien à voir. Bah, je trouve que c'est joyeux, c'est beau. Parce que je pense que réellement les morts, ils aimeraient bien qu'on arrête de pleurer et qu'on soit heureux. El Día de los Muertos, una tradición que se vive lejos de México. Y así es como se celebra el Día de Muertos en la capital francesa. Desde París informó para Canal 14, Miguel Martínez. Gracias por acompañarnos en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan nuestro contenido en MX Plus, desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.